Libérate de lo que ya no necesitas y que la gente tampoco necesita. Y comparte también aquello que la gente necesita y que tienes en abundancia. Te invitamos a quedarte. Pero ¿qué quiero decir con eso de que libérate de lo que no necesitas y la gente tampoco necesita? Desde mucho tiempo, desde la niñez, venimos arrastrando con cosas del pasado que nos han hecho daño, que nos han marcado, que nos han traumado, de hecho, y que hemos cargado con ello a lo largo del tiempo. Y finalmente nos ha entorpecido la labor de querer crecer, de querer desarrollarnos, de querer compartir cosas buenas. Porque si no tenemos nada para nosotros bueno, por tanto acumulamiento de cosas que no necesitamos, finalmente no tenemos condiciones ni espacio para tener algo bueno que podamos disfrutar y mucho menos compartirlo. Entonces, ¿a qué me refiero con cosas que nos han hecho daño? Todos sabemos en nuestra historia particular y personal qué es aquello que al final detectamos como que nos marcó para mal en nuestra existencia a lo largo de nuestra vida. Pueden ser traumas, ansiedades, pueden ser ofensas, pueden ser discusiones, pueden ser humillaciones, puede ser cualquier tipo de cosas o incluso todas juntas. Todo esto, cuando existe, tiene un porqué, tiene una razón de ser y finalmente nos permite aprender, nos permite ser fuertes y nos permite superarnos en un momento determinado. Sin embargo, cuando no les damos el significado, cuando no lo aprendemos a soltar lo que ya no estamos ocupando, cuando simplemente nos enfocamos, nos enfrascamos y lo encapsulamos todo el tiempo, ese tipo de experiencias llega a convertirse en algo tan tóxico, incluso hasta venenoso en nuestras vidas, para nuestras relaciones tanto personales como familiares y sociales. Todo esto se asemeja o lo podemos manejar como una analogía. Si tú ves un pequeño charco de agua recién llovido, el agua cristalina, el agua limpia, porque cayó en un recipiente, en un espacio donde le permitía estar limpia por un buen tiempo, pues puede servir hasta para que los pajaritos vayan y beban agua, hasta para que tú mismo te laves las manos cuando es una emergencia, hasta para que tú te reflejes como si fuera un espejo. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa cuando transcurre tiempo y empieza a acumularse bacterias, suciedad, basura y otras cosas que contaminan esa agua estancada porque no tiene salida? Cuando esa agua se empieza a perjudicar, tú y yo lo sabemos, empieza a tener una transformación. ¿Qué sucede con lo que hacemos nosotros con esos recuerdos, con todo lo que traemos acumulando? Exactamente lo que el agua. Si no la dejamos fluir, si no la cambiamos o limpiamos el recipiente constantemente después de usarlo, como todos lo hacemos normalmente, llega el momento en que se contamina, nos hace daño y finalmente nos enferma. Y nos enferma, estamos hablando del aspecto psicológico, sí, emocional también, energético, pero finalmente puede trascender y llevarse a la parte física, biológica, y nos trae una enfermedad a veces de graves consecuencias. Eso es lo que ocurre cuando no estamos nosotros dejando fluir, cuando nosotros no dejamos en el lugar donde le pertenece un recuerdo, algo que nos hace daño. No estoy en desacuerdo con tener la oportunidad y la capacidad de traer ese recuerdo, de traer ese instante para procesarlo, para mejorarlo, para confrontarlo y para superarlo. Eso es algo necesario y eso es algo recomendable. El problema es que nos quedemos ahí. Es más, ni siquiera que nos quedemos ahí, que no hagamos nada con eso. Porque al final, el tenerlo ahí, hasta que apeste, hasta que se note, hasta que empiece a enfermarnos y contagiemos a los demás, es cuando vamos a lamentar haber cargado, haber tenido ahí ese espacio contaminado por tanto tiempo. Vamos a trabajar ahorita y enfrascarnos en lo que no necesitamos y la gente tampoco necesita. Si yo tengo amargura, no la necesito, ni mucho menos la gente. Por eso a veces somos y son víctimas de lo que nos ha pasado en tiempos anteriores, no en lo que nos pasa ahora. A veces, desgraciadamente, cargamos con una negatividad y con estragos y con problemas que no tienen que ver con el tiempo presente.
tienen que ver necesariamente con algo que ocurrió hace muchos años o hace muchos días y lo tenemos ahí por si acaso. No tenemos la cultura de limpieza en ese sentido. Claro, la gente que va a terapia, la gente que se atiende, la gente que confronta su realidad, sus miedos, sus problemas, todo lo que hemos mencionado, finalmente puede llegar a tener un objetivo logrado y superarlo y tener una forma más sana de vivir. Pero la gran mayoría no tenemos esa cultura y tendemos a, ¿cómo te pudiera decir?, a tomar agua en el mismo vaso que tomamos refresco, a tomar agua en el mismo vaso que tomamos un licuado. Imagínate qué sucede cuando haces eso. Pero deja tú eso, que no es que hayamos tomado ese líquido que acabo de mencionar hace unos días, no, por años. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? La lógica te dice que no, porque te enfermas, te daría incluso náusea. Sin embargo, nosotros no podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón algo tan tóxico que hemos tenido por lo que haya sido y que hemos tenido y no hemos dejado salir, no hemos permitido que se limpie esa parte, porque al final estamos intoxicando nuestro organismo, nuestra mentalidad, nuestra energía, nuestras emociones, nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? En resumen, tenemos que hacer un tratamiento de esa agua, de esa energía, de ese recuerdo, de ese aprendizaje, porque al final es aprendizaje, aunque sean experiencias malas en su momento, difíciles, dolorosas, no deja de ser un aprendizaje. Entonces necesitamos tomar lo que nos corresponde para que nos dé un beneficio y para poderlo compartir posteriormente, si ese es nuestro interés. Bien, si hacemos una analogía, entonces estamos hablando que el agua necesita ser tratada, necesita recibir cierto proceso, ciertos aditivos, un tratamiento muy específico, técnicamente hablando, que solamente los especialistas lo saben, para que quede nuevamente en condiciones de ser usada a pesar de lo que haya pasado con ella. Entonces, si el agua deja residuos durante esta filtración, cosas que no le sirven ya para poder ser utilizada para bien, igual, vamos a trasladarlo a nuestra vida personal, a nuestra mente, a nuestras emociones y todo lo que somos. Todo lo que pudimos aprender de la experiencia, por muy mala que sea, esa nos vamos a quedar con ella. Eso es lo valioso, eso es lo importante, porque todo tiene un porqué en nuestras vidas y esa es la parte que le corresponde, aprendizaje, lección. Nos quedamos con eso, de la amarga experiencia, y filtramos precisamente para poder obtener esto, lo filtramos a través de un tratamiento. En este caso, en las aguas es con algunos aparatos, algunas maquinarias, qué sé yo. En el caso nuestro puede ser ya sea que te guste o la idea de que alguien te ayude o nos ayude, o que puedas hacerlo mediante un método personal. Es lo de menos, lo importante es tratarlo, no dejarlo ahí, para poder obtener lo que realmente ocupamos, quedarnos con lo que nos hace bien y ocupar menos espacio para lo que viene, que es la segunda parte de esta charla, que viene siendo lo que vas a compartir es aquello que tienes en abundancia, pero que si yo tengo poco o tengo una cantidad razonable, imagínate la cantidad que puedo tener cuando dejo desocupado ese lugar que ocupaba tanto, aquello que me hizo daño, pero que finalmente no quiero dejar ir, aquello que me hizo sentir mal y que me hace que yo haga sentir mal a otra gente y que necesito dejar allá. Imagínate cuando creas un espacio mayor y le das oportunidad a los aprendizajes, a las lecciones y a todo lo que obtuvimos de las malas experiencias. Ya lo hicimos, ese tratamiento, ya lo tenemos acumulado, ese beneficio, ya lo tenemos traducido en bendición, ya la energía ya se transformó, ¿te das cuenta? Las moléculas se transforman, la energía dicen que no se destruye, entonces se transforma, y en este caso transformamos, en el caso del agua, en una agua que sí se pueda tomar, que sí se pueda utilizar igual. Nuestras experiencias las traemos y les damos ese matiz, esa identificación, esa forma que sí podamos compartir. Pero, insisto, para que podamos tener espacio en nuestra mochila, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra parte energética, necesitamos depurar, necesitamos dejar salir aquello que no necesitamos, hablábamos del primer apartado, para poder tener más que compartir, más que bendecir, más que podamos sentirnos que estamos viviendo
el propósito de nuestras vidas, que es precisamente hacer algo por el mundo que necesita y que yo tengo. Ese es un mensaje para la gente, para mí, para todos, que necesita hacer algo y que no ha hecho nada al respecto. Hagámoslo, por nuestro bien, por nuestra salud, por el bien de los que nos rodean, por el bien del mundo, porque al final, aparentemente, no repercute lo que hacemos mal, pero finalmente nos damos cuenta de que un simple cerillo, una simple colilla de cigarro encendida, puede hacer un gran incendio. Es importante razonar y pensar y aceptar de que aquello que no nos sirve, no tenemos por qué traerlo. Tenemos que trabajarlo y tratarlo. Y aquello que tenemos en abundancia, tampoco es bueno tenerlo ahí cargado. Hay que compartirlo para que se cumpla el ciclo del propósito y de lo que Dios nos vino a pedir que hagamos. Esto te lo dejo de tarea, esto me lo dejo de tarea, sigamos trabajando. Recuerda, estos son importantes temas que podemos compartir, te encargo tus comentarios. Sí. Lo importante es estar siempre creciendo juntos en el desarrollo humano integral. Síguenos en nuestras redes sociales y te recuerdo que es importante hacer un hashtag Buena Vida.